Elvis Presley era el rey del rock and roll, y para los 4 jóvenes de Liverpool que formarían los Beatles, él era su ídolo. Pero el sentimiento no sería mutuo. De hecho, el hombre que inspiró a los Beatles terminaría resentido e incluso odiándolos. ¿Por qué? Bueno, resulta que hay una historia extraña detrás de eso. Así que hoy vamos a analizar por qué Elvis odiaba a los Beatles. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History. Después de eso, por favor, deja un comentario y dinos de qué otras rivalidades del rock and roll te gustaría escuchar. Muy bien, ahora es 1 por el dinero, 2 por el show, 3 para arrancar y allá vamos. Elvis Aaron Presley nació en Tupelo, Mississippi en 1935. A la edad de 13 años, sus padres lo llevaron a vivir a Memphis, Tennessee, donde en 1953 el mismo Elvis, que sacó una C en la clase de música, decidió que iba a ser músico. Con ese fin, en agosto de ese año, fue al Memphis Recording Service del productor Sam Phillips para grabar lo que describió como un regalo para su madre. Ese regalo fue un disco de acetato de 2 caras en el que Elvis cantaba las canciones My Happiness y That's When Your Heart Aches Begin. También vino acompañado de una de las carreras más grandes y exitosas en la historia de la música, así que buena suerte superando eso el próximo Día de las Madres. De todos modos, el sonido de Elvis, que era una mezcla de algunas de sus primeras influencias musicales, era conocido como rockabilly, y era una fusión de música country y rhythm and blues. También lo convirtió en el vehículo perfecto para Phillips, quien siempre buscaba maneras de llevar la música afroamericana a una audiencia más amplia o más precisamente, más blanca. Elvis grabaría algunas canciones para Sun Records de Phillips antes de que su manager, el coronel Tom Parker, arreglara la venta de su contrato a RCA Victor. En enero de 1956, esa disquera lanzaría su sencillo Heartbreak Hotel, que se convertiría en su primer número 1. En menos de un año vendería más de 10 millones de discos. Mientras eso sucedía, la imagen pública de Elvis resultó ser divisiva. Algunos veían su estilo sexualmente provocativo como una amenaza para el bienestar moral de la juventud de Estados Unidos. Otros lo veían como el inspirador precursor de una cultura juvenil integrada. Y la mayoría de la gente probablemente pensaba que estaba en algún punto intermedio, porque actualmente es el tercer músico con mayores ingresos de todos los tiempos. Hablaremos del primer lugar más adelante. Pero su ascenso meteórico en los años 50 como un ícono global se detuvo abruptamente en el momento en que Elvis intentó silenciar a sus críticos uniéndose a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Después de regresar del servicio, prácticamente dejó de hacer presentaciones en vivo para dedicarse a producir una serie constante de películas de Hollywood y sus respectivas bandas sonoras. Este cambio frustró a muchos fanáticos, lo que llevó a comentarios como «Elvis murió el día que lo metieron al ejército». ¿Quién dijo eso? Exacto, fue John Lennon. Ahora, si eres alguien que es bueno para recordar fechas, primero que nada, felicidades. Pero en segundo lugar, si haces cuentas, la decadencia de Elvis coincide bastante bien con el ascenso meteórico de una pequeña banda llamada Los Beatles. El grupo estaba formado por Juan Lennon en la guitarra rítmica, Pablo McCartney en el bajo, George Harrison en la guitarra principal y Ringo Starr en la batería. Y sí, según las ventas de discos, ellos son los artistas de grabación número 1 de todos los tiempos. Su primer sencillo, Ámame, alcanzó el número 1 en Estados Unidos en 1964, justo cuando la relevancia de Elvis estaba disminuyendo. También dio inicio a un fenómeno perezosamente llamado Beatlemania. Y prácticamente durante el resto de la década, los Beatles dominaron las listas de popularidad, llegando incluso a tener 5 de los 10 sencillos principales de Billboard al mismo tiempo. Cuando fueron invitados al show de Ed Sullivan, su aparición atrajo 50,000 solicitudes de boletos, superando por mucho las 7,000 que pidieron boletos para el debut de Presley en el mismo programa. Quizá aún más impresionante es que una cifra sin precedentes de 73 millones de personas sintonizaron para ver a los Fab Four esa noche. Pero la magnitud de su fama no debería haber sido la causa de ningún resentimiento. De hecho, al principio, los Beatles no tardaron en reconocer a Elvis como una de sus principales inspiraciones, y a lo largo de los años interpretaron más de 30 canciones de Elvis en presentaciones en vivo. Además, el mismo John Lennon, que lanzó esa crítica picante de la época del ejército, también dijo que no habría Beatles sin Elvis. Y Paul McCartney llamó a Elvis el Mesías, lo cual es bastante bueno en cuanto a apodos se refiere. Tal vez por eso, durante años, los Beatles quisieron conocer a Elvis. Lo intentaron varias veces, pero solo lograron conocer al coronel Tom Parker, quien les daba algunos recuerdos de Elvis. Uno pensaría que eso les molestaría, pero según McCartney no nos sentimos rechazados, sentimos que merecíamos ser rechazados.
Después de todo, él era Elvis, ¿y quiénes éramos nosotros para atrevernos a querer conocerlo? Sin embargo, la reunión sucedería, así que preparemos el terreno. Los Beatles acababan de presentarse ante 73 millones de personas en la televisión, además de atraer a unos asombrosos 55,000 fanáticos al Shea Stadium durante su gira. Elvis, mientras tanto, acababa de aparecer en 12 películas en 5 años, lo cual es bastante impresionante, incluso para los estándares de Nick Cage. Todo lo que faltaba era que estas leyendas se conocieran para la mejor sesión de improvisación de todos los tiempos. El 27 de agosto de 1965, los Fab Four, que se hospedaban en una mansión de Beverly Hills que rentaron a la actriz Sara Gabor, recibieron una invitación para ir a conocer a Elvis en su casa en Bel Air, pero habría reglas. Específicamente nada de prensa, nada de fotos y nada de grabaciones. Cada grupo también llevó a algunos de sus amigos más cercanos, incluyendo al coronel Tom Parker, Priscilla Beaulieu, Jerry Schilling, Marty Lacker y Larry Geller. Por su parte, los Beatles fueron lo suficientemente amables como para invitar a su manager Brian Epstein, al encargado de prensa Tony Barrow, e incluso a Ringo. No, es broma, te queremos, Ringo. De todos modos, cuando llegó el momento de la reunión, el grupo de los Beatles estaba, según dicen, nerviosísimo. Así que probablemente fue un gran momento para ellos cuando Elvis personalmente abrió la puerta. O si lo hizo. Él fue a la puerta, lo cual es motivo de disputa porque una vez contamos esta historia y Ringo dijo, no lo hicimos. Él estaba sentado en el sofá. Yo digo, no fue así. Él vino a la puerta. A pesar de lo que recuerda Paul, la mayoría de los que estuvieron ahí esa noche, incluyendo a George, parecen recordar que Elvis estaba sentado en un sofá, viendo una enorme televisión a color con el sonido apagado mientras tocaba un bajo. Después de lo que llamaron un silencio extraño, Elvis bromeó. Si ustedes van a quedarse aquí mirándome toda la noche, me voy a ir a la cama. Incómodo. En ese momento, Lennon supuestamente intentó romper el hielo preguntándole a Elvis por qué había estado sacando baladas suaves y cursis para sus películas, preguntando, ¿qué pasó con el buen rock and roll de antes? Elvis y el coronel Parker entonces explicaron que la fórmula de las películas era básicamente la única manera garantizada de no perder dinero, dicho como un verdadero artista. A partir de ahí las cosas se vuelven un poco misteriosas. Según John, los Beatles en realidad tocaron con Elvis. Así que simplemente entramos y tocamos con él, ya sabes, todos conectamos lo que había por ahí y todos tocamos y cantamos. Según algunas de las personas que estuvieron ahí, cantaron canciones de Chuck Berry. Y Elvis incluso tocó el bajo en la de los Beatles, I Feel Fine. Incluso hay reportes de que el guardaespaldas Mal Evans tuvo que romper cucharas de plástico en la cocina para hacer púas para la improvisación. Y Ringo, al no tener un instrumento para tocar, marcó el ritmo con los dedos sobre los muebles de madera. La simple idea de Elvis y los Beatles tocando juntos en una improvisación es suficiente para hacer que cualquier verdadero fanático del rock and roll se desmaye. Y si existiera una grabación de eso, valdría una cantidad incalculable de millones de dólares. Pero probablemente no existe ninguna grabación porque, a pesar de lo que John le dijo a los medios, esa sesión de improvisación quizá nunca ocurrió. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque eso es lo que parecen decir los otros tres Beatles. Nunca improvisé con Elvis en absoluto. John dijo que sí, que había improvisado con Elvis. Sí, debe haber sido cuando saliste de la habitación. En secreto, de noche. Esa entrevista se dio alrededor de la época del lanzamiento de la antología de los Beatles. Y es imposible imaginar que los tres miembros sobrevivientes olvidaran la noche en que pudieron tocar con su ídolo. Así que podemos descartar la versión de la historia que contó John. No podemos descartar que John haya tocado con Elvis a solas. Pero dado su tendencia a fabular y crear mitos, lo tomaríamos con cautela. Por si sirve de algo, el amigo cercano de Elvis, Jerry Schilling, también lo negó, diciendo que nunca tocaron juntos. Eso era solo una ilusión. Sea como sea, lo que más impresionó de los Beatles no tuvo que ver con la música, ni con la enorme riqueza de Elvis, su mansión o sus recuerdos. Fue su televisor con control remoto. Él tenía el primer control remoto para cambiar los canales de la televisión que habíamos visto. Ya sabes, porque bueno, fue ese año cuando salieron. Y él solo lo apuntaba a la televisión y los canales cambiaban. Vaya, él es realmente un dios poderoso. Bueno, entonces no hubo una sesión de improvisación, pero aún así parece que todo salió bien y al final todos se la pasaron bien, ¿verdad? Bueno, tal vez. Según los relatos existentes, podemos suponer que la única reunión entre Elvis y los Beatles salió, digamos, bastante bien. Pero algo que sabemos con certeza es que después de la reunión, Elvis seguía odiando a los Beatles.
Bueno, odiar es una palabra fuerte. Simplemente intentó que los expulsaran de Estados Unidos usando sus conexiones con el FBI. Sí, fue más o menos en este momento cuando Elvis empezó a mostrar un lado diferente de sí mismo, el ícono ultrapatriótico, a través de una serie de películas cargadas de americanismo y presentaciones como American Trilogy. Se volcó de lleno en temas de orgullo estadounidense. También se volvió notablemente más conservador, alineándose con la mayoría silenciosa y el establecimiento político. En 1970 incluso entregó personalmente una carta en la Casa Blanca de Nixon solicitando una reunión para ofrecer su ayuda en la lucha contra la cultura de las drogas y restaurar el respeto por la bandera. Basándonos en su enorme apetito por las drogas, no estamos seguros de que Elvis fuera el hombre adecuado para ese trabajo en particular. Y ni siquiera empecemos a hablar de lo terrible que era su caligrafía. 9 estará aquí mientras haya abdominal. Sí, eso no es legible. Dejando de lado la incoherencia de la carta, sí resultó en una reunión. Y durante esa reunión, Elvis se emocionó y le aseguró a Nixon que estaba de su lado. Así que sí, Elvis ya no era la amenaza para el bienestar moral de la juventud de Estados Unidos que alguna vez se pensó que era. Era un tipo que no le dio importancia a los Beatles. Lloró al conocer a Nixon y pidió una placa del FBI para poder ser un agente federal sin asignación fija. Aunque siendo justos, él solo quería credenciales del gobierno para poder llevar armas y drogas a través de las fronteras internacionales. ¿Eso realmente es tan malo? De todos modos, según notas oficiales de la Casa Blanca, Elvis le dijo a Nixon que creía que los Beatles eran una verdadera fuerza del sentimiento antiestadounidense, acusándolos de ganar su dinero en Estados Unidos solo para regresar a casa y promover el consumo de drogas y la protesta política. Francamente, no estamos seguros de que los Beatles hubieran refutado algo de eso, pero el punto es que las quejas privadas de Elvis sobre los Beatles iban mucho más allá de una simple antipatía. Su expediente en el FBI reflejaba sentimientos similares, registrando declaraciones en las que afirmaba que la banda había sentado las bases de muchos de los problemas que estamos teniendo con los jóvenes a través de su apariencia desaliñada y su música sugestiva. También argumentó que el movimiento hippie y la experimentación con drogas de los Beatles eran herramientas de lavado de cerebro comunista. Por su parte, los Beatles se sintieron realmente heridos cuando finalmente se enteraron de cómo Elvis había hablado de ellos a sus espaldas. Paul McCartney dijo que se sintió traicionado después de leer las transcripciones de Nixon, bromeando que mientras Elvis criticaba su consumo de drogas, lo encontraron en el baño lleno de ellas. Ringo Starr dijo que fue desgarrador que Elvis hubiera intentado usar sus conexiones con el FBI para que los expulsaran de Estados Unidos, diciendo: "Este es el señor Caderas", y él sentía que éramos un peligro. Y aún así, a pesar de la decepción, los Beatles nunca dejaron de admirarlo. Paul McCartney lo resumió mejor: "Fue triste, pero todavía lo amo. Él influyó mucho en mí. El círculo cercano de Elvis todavía insiste en que la relación no era tan fría como la historia la hace parecer, aunque las versiones públicas y privadas nunca coincidieron del todo. En apariencia el equipo de Elvis proyectaba cordialidad. El coronel Tom Parker incluso envió un telegrama cuando los Beatles llegaron por primera vez a Estados Unidos. Pero a puerta cerrada, varios amigos y colegas recuerdan que Elvis se sentía profundamente amenazado por la Beatlemanía, tanto que sabían que era mejor no mencionar a los Beatles cerca de él. Incluso hay quien afirma que al principio se negó a conocerlos diciendo: "Al diablo, no quiero conocer a esos hijos de..." Sin embargo, el ya mencionado Jerry Schilling siempre ha insistido. Elvis realmente apreciaba a los Beatles y que su noche juntos en 1965 fue realmente grandiosa, señalando las grabaciones de Elvis de muchas de sus canciones como prueba de al menos una admiración profesional. Tal vez eso calme a esas suspicious minds. Entonces, ¿por qué crees que el rey odiaba a los Fab Four? Déjanos saber en los comentarios abajo, y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History.